La expresión wiggle es una de las más populares y utilizadas en After Effects. Esta genera oscilaciones aleatorias en la propiedad donde es aplicada. Pero en el 99% de las veces no queremos que estos valores sean totalmente aleatorios, más bien que se mantengan dentro de proporciones y tiempos determinados. En este video te voy a enseñar realmente cómo funciona un wiggle y cada uno de sus parámetros y atributos. Aprenderás cómo hacer que este inicie o finalice en el tiempo que tú decidas, cómo lidiar con wiggles de varias dimensiones, cómo repetir la misma animación aleatoria en diversas capas y otras cosas más. Empecemos desde la base. Para aplicar un wiggle voy a la propiedad, activo el editor de expresiones y empiezo a escribir la palabra wiggle, pero permito que se autocomplete seleccionándola en la lista desplegable. Dentro de los paréntesis vamos a colocar como mínimo dos valores que deben ir separados por comas. En este caso yo colocaré 1,90 y cierro el campo de texto. Lo que hemos logrado con esto es una oscilación aleatoria en la rotación del elemento, la cual sobre el tiempo de la composición se comporta como una onda. Para evidenciar esto debemos 1. Activar el editor de gráficos y 2. Activar el gráfico de expresiones de la propiedad. Ahora sí, estamos viendo exactamente la onda de animación generada por la expresión y es más fácil entender cómo sus parámetros determinan el comportamiento de esta onda. El primero de los valores que establecimos es el parámetro frecuencia, el cual establece cuántas ondulaciones por segundos va a generar la expresión. En este caso, cada un segundo de tiempo hay un ciclo completo de ondulación, pero podrían haber 2, 4 o 20. El segundo parámetro es la amplitud que tiene la onda, o dicho de otra forma, el rango de animación, tomando como centro el valor inicial de la capa. En este caso, nuestro elemento que parte de los 0 grados puede girar como máximo 90 unidades en cada dirección. Esto quiere decir que en realidad está oscilando en un rango total de 180 grados. Si quisiera reducir este rango total a solo los 90 grados, tendría que llevar la amplitud a 45 unidades. Como este rango se calcula en base al valor original de la propiedad, si animo la rotación de 0 a 45 grados, el rango de amplitud y en consecuencia la onda se desplazan en relación con esta animación, oscilando al final entre los 0 y los 90 grados. También podríamos vincular el parámetro amplitud a un control de expresiones tipo deslizador y animar este último, con lo que conseguiríamos variar este parámetro en el tiempo de la composición y por ejemplo darle un inicio y un final al wiggle. Debes tener en cuenta que cada propiedad va a interpretar estas unidades de amplitud en su propio sistema de unidades, por lo que la percepción de un rango de animación puede variar de una propiedad a otra. Es decir, que esta misma configuración de wiggle aplicada a la posición genera un rango de movimiento perceptualmente menor. Y entre más resolución tenga la composición, menos movimiento generará esta misma amplitud. Aunque el parámetro amplitud determina los valores máximos que debe alcanzar la onda, es posible que en algunas situaciones el wiggle exceda ligeramente estos límites. Esto se da más que todo cuando utilizamos valores de frecuencias medianamente altos y por lo general estos excesos no sobrepasan un fotograma de duración, por lo que en la mayoría de los casos sería imperceptible. Sin embargo, si te encuentras con esto y realmente es un problema para tu animación, puedes acompañar tu wiggle de la expresión clamp, como lo ves en pantalla, para recortar los límites de la animación. Eso sí, no te sobrepases con el clamp o terminarás destruyendo la forma de onda. Otra cosa que debemos entender es el comportamiento de la expresión wiggle en propiedades de 2 o más dimensiones, teniendo en cuenta que estas propiedades reciben valores tipo matriz, lo cual es una lista de valores delimitados por corchetes y separados por comas. Cada valor de la lista corresponde a una de las dimensiones de la propiedad y podemos acceder individualmente a ellas referenciando sus índices, los cuales siempre empiezan en 0. En estas propiedades, el wiggle genera una matriz con valores diferentes para cada dimensión, lo que en el editor de gráficos resulta en una onda completamente diferente por cada valor de la lista. En propiedades como la escala, esto va a ser un problema
pues generalmente vamos a necesitar que la escala sea proporcional en ambas dimensiones. Para solucionar esto, podemos establecer el wiggle dentro de una variable y crear una matriz personalizada con el mismo índice de wiggle en cada una de las dimensiones. Por el contrario, si lo que quiero es generar el wiggle solo en una de las dimensiones, puedo establecer uno de los índices de la matriz con un valor fijo o referenciar el valor original de la propiedad. Ahora analicemos esto. Cada vez que agrego una nueva capa a la composición, los valores del wiggle se transforman. Esto es debido a la semilla aleatoria, lo cual es un valor interno que le indica a la expresión el patrón de algoritmo aleatorio que debe seguir. De forma predeterminada, esta semilla se define por la organización de las capas, similar a como lo hace el índice, pero en vez de iniciar con el 1, empieza con el número 0. Es decir, que la semilla predeterminada para cada capa siempre va a ser un número menos que su índice. Con esto en mente y la expresión seedRandom, podemos bloquear la semilla predeterminada de un wiggle para que no varíe si agregamos nuevas capas o cambiamos el orden en la composición. También podremos igualar la onda de animación de una capa a otra, aplicando la misma semilla de la capa de referencia. Esto genera exactamente la misma forma de onda, pero nosotros podemos elegir si cambiar la frecuencia y la amplitud de la copia. Por último, aparte de la frecuencia y la amplitud, existen otros 3 parámetros opcionales, los cuales no son muy utilizados, pero vale la pena conocer. Estos parámetros son octavas y multiplicador de amplitud, cuyos valores por defecto son 1 y 0.5, y el parámetro t, que por defecto hace referencia al tiempo de la composición. Las octavas son la cantidad de subdivisiones que puede tener cada oscilación de la onda. El multiplicador de amplitud es el factor por el que se multiplican estas subdivisiones. Es decir, que por defecto, cada octava es la mitad de grande que la anterior. Y el parámetro t hace referencia a las unidades sobre las cuales se ejecuta la frecuencia del wiggle. Podríamos enlazar este parámetro a otras propiedades o atributos y conseguir efectos interesantes como que el wiggle se detenga, retroceda o se reproduzca en ciclo. Tienes en tus manos todos los conocimientos para empezar a controlar la aleatoriedad del wiggle. Si te queda alguna duda, escríbeme en los comentarios que con gusto te responderé. Regálame un like y suscríbete si este video te fue de ayuda. No siendo más, nos vemos en la próxima.